Hi guys, how are you today? Hope you're fine. So today we are going to check what is the present perfect simple, how to use it, and in these are class number 11. And as objectives for today's class, we have two. The first one is to identify the use and the structure of the present perfect simple, and also to show comprehension of written and oral texts. So, you see these two girls here, these two women. Well, the first one, I think that you may know her. She is a pop singer. I don't remember her name, but the important thing here is that she is holding two Emmy Awards in her hands. So I could say that she has won two Emmy Awards. Here we can see that the structure of the present perfect simple is present. So she has won two Emmy Awards. In Spanish would be ella ha ganado dos premios Emmy, right? And in this picture here, we have this example, and we can see that she is outside her house and she has left her keys inside the house, right? Ella ha dejado sus llaves dentro de la casa, ¿cierto? Ahí tenemos los dos usos de dos ejemplos del present perfect simple. So, as a definition, the present perfect simple, we use it to indicate a link between the present and the past. And the action happened before now, but the time where the action happened is not specified. And we are often more interested in the result than in the action itself, ¿ya? ¿Qué dice entonces aquí? Que el presente perfecto nosotros lo usamos para indicar, ¿cierto?, una relación entre el pasado y el presente, y que también la acción ocurrió antes de la hora, pero no en un tiempo que se especifica, y además el resultado es mucho más importante que la acción misma. ¿Ya? Okay, and here we have some present perfect simple examples of its use, and we have here and finish actions. And for example, we use it to talk about how long has an action happened. For example, I've known Karen since 1994, ¿cierto? Yo he conocido a Karen desde 1994. Aquí estoy indicando cuánto tiempo o desde cuándo yo conozco a Karen. She's lived in London for 3 years. Ella ha vivido en Londres por 3 años. Right here, I'm telling that she has lived in London for 3 years. I'm telling how long she has lived in London, ¿cierto? Aquí estoy diciendo cuánto tiempo ella ha vivido en Londres. And here we can use these expressions like ever, never, since some dates, ¿cierto? Since 2010, and or since July, or for 10 years, or for 3 days, okay? We also can use the present perfect simple with life experiences. So if I want to talk about a life experience, I may use the present perfect simple. For example, I've been to Tokyo. Esto quiere decir yo he estado en Tokio, ¿cierto? And we use it with never and ever. Never means nunca, right? So I could change this sentence. I could say I have never been to Tokyo, ¿ya? Yo nunca he estado en Tokio. O si quisiera preguntar, podría decir, have you been to Tokyo? ¿Has estado tú alguna vez en Tokio? Here, we also use the present perfect simple when we talk about news. News, do you remember what news is? Las noticias, ¿cierto? Or recent events. Por ejemplo, las noticias dicen, qué sé yo, una marcha ha ocurrido esta mañana en la Plaza Italia o la Plaza India. Entonces, eso ha ocurrido en un tiempo presente perfecto simple, no están indicando cuándo, ¿ya? The Queen has given a speech, por ejemplo. La reina ha dado un discurso. And here we have expressions that we often use with the present perfect simple, such as just, yet, already, or recently. ¿Ya? Todas estas expresiones las vamos a ver en un ratito más.
We also use the present perfect simple to talk about a present result, ¿ya? Para hablar de un resultado en el presente. Producto de una acción, en el presente yo tengo una consecuencia, ¿cierto? For example, I've lost my keys. Yo he perdido mis llaves. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado en el presente? I can't get into my house. No puedo entrar a mi casa porque se me quedaron las llaves dentro, ¿ya? Ese es el resultado en el presente. When we talk about unfinished time word, ¿ya? Aquí esto dice que, mira el ejemplo, I haven't seen her this month, ¿ya? No la he visto este mes, ¿ya? Aquí tenemos un time word, una expresión de tiempo, this month. Por ejemplo, aquí tenemos otras, this week, today, this month, this year. And this is used when we talk about a period of time that is still continuing, ¿ya? Ella dice que no la ha visto este mes a ella. Yo no la he visto este mes, pero eso quiere decir que el mes aún no termina, todavía continúa, ¿ya? Y por eso usamos estas time words, ¿ya? This week, today, this month, etc. Okay, here we have the actions where we use the present perfect simple. For example, an action or situation that started in the past and continues in the present. I have lived in Bristol since 1984. ¿Ya? Aquí le preguntaron a él, ¿hace cuánto que vives en Bristol? Y él dice, yo he vivido en Bristol desde 1984 y él todavía vive en Bristol. ¿Ya? Aquí esta acción comenzó en el pasado, pero continúa en el presente. ¿Ya? An action performed during a period that has not yet finished. Una acción que ocurrió, ¿cierto?, en un periodo de tiempo que no ha terminado, ¿ya? She has been to the cinema twice this week. Ella ha ido al cine 2 veces esta semana. Y la semana todavía no termina, ¿ya? A repeated action in an unspecified period between the past and now. Aquí una acción que yo he repetido varias veces en el pasado, ¿cierto? Desde el pasado hasta ahora. Eso es lo que dice este uso. Una acción repetida que yo he realizado en un periodo no especificado entre el pasado y el ahora. Por ejemplo, we have visited Portugal several times. Yo he visitado Portugal varias veces, ¿ya? Aquí no estoy diciendo cuántas veces, sino que estoy diciendo muchas veces. Esta acción comenzó hace 10 años atrás, por ejemplo, pero todavía sigo visitando o visité hace muy recientemente Portugal. When we talk about an action that was completed in the very recent past, expressed by just, ¿ya? Una acción que fue completada muy recientemente en el pasado, recién, con la expresión just, que significa como recién, ¿ya? I have just finished my work. Yo recién he terminado mi trabajo, ¿ya? An action when the time is not important. Una acción cuando el tiempo, el periodo en el que se realizó esa acción no tiene importancia, sino más bien nos enfocamos en el resultado de esa acción. Look at this example. It says, he has read War and Peace. Este libro, ¿cierto? Él ya lo ha leído. Él lo ha leído. El resultado, entonces, de su lectura es lo importante. Okay, and here it says when we want to give or ask details about when, where, who, we use the simple past, ¿ya? Cuando nosotros queremos especificar un poco más el tiempo, queremos sacar una información más detallada, queremos información específica y usamos el when, el where, el who para hablar, ahí generalmente usamos el pasado simple y no el presente perfecto. Okay, how do we form the present perfect? It's really easy. We need to use the verb to have, that means has for the third singular person, or have for the rest of the pronoun in present, ¿cierto? Have or has. And the past participle, el pasado participio del verbo principal. ¿Ya? The past participle of regular verb is, remember, the base, ¿cierto? And the ed, esto ya lo vimos mucho rato, por ejemplo, played, arrived, looked, todos estos son verbos regulares. And if you want to use an irregular verb, you have to see the list of irregular verbs. Remember that in your workbooks, we have a list of irregular verbs. You have to use the third column, ¿ya? La tercera columna de su workbook, ¿se acuerda que usted lo tuvo desde primero medio? Ya, ese listado en la tercera columna es la que vamos a usar hoy día. La primera era el verbo base, la segunda el pasado simple y ahora vamos a usar el pasado participio o past participle. And here we have some examples. In affirmative, we use the subject, the verb to have,
according to the subject, and the past participle. So here I have an example with she and another with they. She goes with has, and this is a regular verb, so I use visited. She has visited es ella ha visitado. They have traveled, ellos han viajado. In negative, the only thing that we have to do is to write not after the verb to have, ¿cierto? Después del verbo have, pongo el not para la forma negativa. And here we have, she has not, or I can also say hasn't, and visited. Ella no ha visitado, they have not or haven't traveled. Es lo mismo, ¿cierto? Ellos no han viajado. And in the interrogative form, we use it, we have to change the order of the subject and the auxiliary verb, in this case, the verb to have. Entonces ponemos el verbo to have at the beginning, then the subject, and then the past participle. ¿Ya? Entonces, has or have, then the subject, and then the past participle. In this case, I wrote here, has she visited? ¿Ha visitado ella a la abuelita, por ejemplo? Have they traveled? ¿Han ellos viajado? ¿Ya? And this is it for the forming the present perfect. Here we have three pictures. I'm going to show you three pictures, and you have to tell me or think about how these sentences would be in English using the present perfect example. For example, ellos se han casado. ¿Cómo sería esta oración? Okay, let's check. They have got married, ¿cierto? Ellos se han casado. Mira la segunda imagen. ¿Qué hizo él recién? Me tinca que metió un gol, ¿cierto? Entonces, si lo digo usando el presente perfecto, tendría que decir, él ha metido o él ha anotado un gol. So, the sentence would be, he has scored a goal. And the last one, aquí vemos que la niña perdió su teléfono, se le cayó al agua. Entonces, podría decir, yes, the phone has fallen into the pool. Ya, aquí tenemos el sujeto, the phone, has, porque es un it, ¿cierto? And fallen, que es el verbo en participio, into the pool, el complemento. Okay, let's see expressions. We use several expressions when we use the present perfect example, and I'm going to show you some of them. For example, how long es cuánto tiempo, ¿cierto? Esa pregunta por lo general se responde y se hace, se crea usando el presente perfecto, and for, que es por o durante, y since, desde. ¿Ya? Entonces, here we use the present perfect with how long, for, and since to talk about situations which started in the past, ¿cierto? Comenzaron en el pasado, and continue in the present, y continúan en el presente. We use for to indicate the duration of the situation, ¿cierto? Usamos el for para indicar la duración de esa situación o de esa acción, and since to indicate when the situation began in the past. Y este para indicar since, para indicar cuándo comenzó esa situación en el pasado. And here I wrote some examples for you. How long have you been here? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Y aquí tengo dos respuestas, ¿cierto? Una con for y una con since para que vean la diferencia. I've been here for 3 hours. Yo he estado aquí por 3 horas. For, ¿cierto? I've been here since 3 p.m. Yo he estado aquí desde las 3 p.m. Es la misma cuestión, ¿cierto? Lo mismo, pero usando el for en una y usando el since en otra. Durante o por y desde, ¿ya? How long has he known her? ¿Cuánto tiempo hace que ella, desde cuándo ella lo ha conocido? He's known her for 6 months, ¿cierto? Ella la ha conocido por 6 meses o durante 6 meses. And he's known her since March. Y él la ha conocido desde marzo. Okay, here we have some other expressions that we usually use in the present perfect example. Ever and never. Ever is mainly used when we make question y significa como alguna vez. And never, you already know these expressions, right? These frequency adverb that means nunca. We often use the present perfect with ever in questions and never in negative. Although, this is important, never implies a negative sentence, the sentence must be in affirmative. Aquí no podemos negar dos veces. Mira, aquí lo va a ver. Have you ever seen the queen? ¿Has visto tú alguna vez a la reina? ¿Cierto? Aquí estoy usando ever, alguna vez. No,
I have never seen the Queen. Ya, aquí estoy diciendo que no, mi oración es negativa, pero never implica que está en negativa, pero la oración está en forma afirmativa y never es lo que a mí me da el contexto de que la oración está en forma negativa. Yo nunca he conocido a la reina. Here we have some other expressions like already, just, still, and yet. Y aquí vamos a ver la diferencia. We use already in affirmative sentences to say that something happened before now, ¿ya? Algo que ya ha pasado antes de la hora, ¿ya? I have already finished. Es como ya, yo ya he terminado. We use just in affirmative, aquí lo usamos de forma afirmativa. We use just in affirmative sentences to say that something has happened very recently. Algo que recién ha ocurrido, ya que terminó recién. O sea, me preguntaron y yo recién había hecho eso. She's just arrived. Aquí hay una contracción. Esto es has, por si acaso. Y eso es have. She's just arrived. Ella recién llegó. O recién ha llegado, ¿ya? We use yet in questions to ask about something that we expect to happen, ¿ya? Aquí lo usamos, el yet, que significa ya, en preguntas, ¿cierto? Cuando la pregunta que nosotros queremos hacer, la verdad es que queremos que la respuesta sea afirmativa. Nosotros esperamos que la pregunta tenga una respuesta positiva. And we use not yet in negative sentences to say something that we expected to happen hasn't happened, ¿ya? Y también lo usamos en negativo, not yet, en oraciones negativas para expresar algo que nosotros esperábamos no ha ocurrido. Por ejemplo, has he arrived yet? ¿Ha llegado él ya? Es como, ¿ha llegado él ya? We haven't finished yet. Nosotros no hemos terminado todavía. ¿Se dan cuenta cómo cambia el significado de la oración? Aquí también podría ser todavía. Él todavía no ha llegado, pero no está negativa la oración, ¿ya? We use still in negative sentences with the same meaning as yet. Y still es bien similar a yet. They still haven't arrived, ¿ya? Ellos todavía no han llegado. Significa lo mismo, ¿ok? And here I put some examples for you to identify when to use the present perfect simple and how to differentiate the present perfect simple with the past simple. So here I have, we use the present perfect when we talk about an action in the past, but we don't specify the time, ¿ya? En el presente perfecto cuando nosotros no sabemos el tiempo específico en que ocurrió esa oración o esa acción. And the simple past, or past simple, when we talk about an action in the past and we specify the time, ¿ya? Nosotros podemos hablar en pasado simple cuando sabemos el tiempo en que ocurrió. 2 hours ago, yesterday, last week, last month, last year, etc. Here we have some examples. The same sentence or the question and the answer. Have you met the new teacher? Esto significa, ¿has tú conocido al profesor nuevo? Yes, I met him yesterday. La pregunta está hecha en presente perfecto y la respuesta está en pasado simple porque aquí estoy dando un tiempo específico. Lo conocí ayer. Ahora, si mi respuesta hubiese sido no, no lo he conocido, tendría que decir no, I haven't met him yet. ¿Cierto? No, no lo he conocido todavía. I haven't seen the film yet. Yo todavía no he visto esa película. I saw the film on Friday. ¿Vi? Aquí yo vi el film, ya vi la película. ¿Cuándo la vi? El viernes. Otra vez, estoy especificando cuándo la vi. Have you spoken to John? ¿Has hablado con John? Y si yo quiero preguntar por algo específico, tendría que decir, Did you speak to John last night? ¿Hablaste con John anoche? Aquí estoy mencionando, estoy preguntando si esta persona habló anoche con John. She still hasn't done her homework. Ella todavía no ha hecho su tarea. She did her homework this morning. ¿Ya? Ella hizo su tarea esta mañana. ¿Ya? Remember that your only limit is your mind. And here, these sentences, you have to complete them in your copybook. And remember that we are going to check these sentences next class, when we meet through Meet. Cuando lo encontremos por Meet, ahí nos vamos a revisar esta actividad. Yeah? So,
Complete the sentences with the present perfect simple form of the verbs in brackets. Aquí tenemos entonces verbo entre paréntesis. Remember that you have to use the third column. Tiene que usar la tercera columna de los verbos irregulares si es el verbo irregular. El único que es regular y regular aquí es suffer, ¿ya? Ese es el único regular. El resto son todos irregulares. Yeah, so here I have sentences and I have to use the present perfect simple to complete them. Okay, this you have to do it on your copybook. And finally, another thing that you have to write on your copybook is the exit ticket. In this exit ticket, you have to write three things you learned, tres cosas que aprendiste, two doubts or questions, dos dudas o preguntas, and one opinion or appraisal about this class, yeah? Una opinión o una apreciación de la clase. Yeah, and also if you have any question, you can write it on your copybook and ask me when we meet in our online class. That's it, guys. Hope you have a good week. Love you, miss you, and please check this material and do the activities in it. Bye.